Ok. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Ana Luz Benítez y hoy voy a poder hablarles sobre uno de los temas más importantes de la geología moderna, la tectónica de las placas. Esta teoría nos ayuda a entender cómo funcionaba la Tierra desde la formación de continentes hasta la explicación de fenómenos que afectan directamente a la humanidad, como son los terremotos, los tsunamis y los volcanes. También quiero que al final de esta exposición podamos nosotros responder juntos a una pregunta fundamental: ¿por qué la Tierra nunca está quieta? Comencemos. La tectónica de placas es la llamada teoría unificadora de la geología, porque conecta muchas observaciones dispersas, ya sean los fósiles, las montañas, los terremotos, los volcanes, las cuencas oceánicas. Todo cobra sentido gracias a este modelo. Antes de su desarrollo, los geólogos tenían datos, pero no podían relacionarlos en un mismo marco. Hoy sabemos que la superficie terrestre no es fija, sino es un rompecabezas de placas que se mueven lentamente sobre un sustrato un poco más plástico. Para dimensionar un poco este proceso, pensemos en un dato, ¿no? Si la Tierra tiene unos 4.600 millones de años, la tectónica de placas ha reorganizado la superficie varias veces, creando y destruyendo supercontinentes. Un ciclo, pues, que ha cambiado radicalmente la historia del planeta y de la vida. Hablando un poco de los antecedentes históricos, en 1912 Alfred Wagner, meteorólogo alemán, presentó su teoría de la deriva continental. Él sugirió que hace unos 200 millones de años todos los continentes estaban unidos en un supercontinente, lo que ustedes pueden apreciar acá, ¿no? El Pangea. Las evidencias que presentó fueron sorprendentes. Los bordes de, por ejemplo, Sudamérica, ¿no? Y África encajan como un rompecabezas ahí, tal cual, ¿no? Se encontraron fósiles como el Mesosaurus, un reptil acuático, donde se han hallado, ¿no? Estos lugares en lugares hoy separados por miles de kilómetros de océano. Las cadenas montañosas como los Apalaches y los montes caledonianos mostraban una continuidad geológica y pues había rastros de glaciaciones en África e India, regiones que hoy en día son tropicales. Wagner fue criticado porque no supo explicar muy bien el motor de este movimiento y sus colegas en la época lo ridiculizaron. Sin embargo, su visión fue revolucionaria y hoy es considerada el punto de partida de la tectónica moderna. Aquí pues les puedo mostrar un mapa comparativo del Pangea y los continentes actuales. Este gran giro ocurrió en los años 60, ¿no? Donde gracias a los estudios del fondo oceánico, Harry Hess expuso y propuso la idea de la expansión oceánica. La corteza se crea en los dorsales oceánicos y se destruye de las fosas de subducción. Vine y Matthews demostraron que el fondo marino tiene franjas magnéticas no simétricas que registran las inversiones del campo magnético. Era como tener un registro geológico en el lecho oceánico. Además, los mapas de terremotos y volcanes mostraron que se concentran en los bordes de las placas, formando de esta manera cinturones, como el cinturón o el anillo de fuego del Pacífico. Hoy no podemos visualizarlo con los GPS y satélites, y gracias a ello podemos saber que las placas se mueven entre 2 y 10 centímetros al año. Puede parecer poco, pero en millones de años produce cambios enormes, océanos que se abren, montañas que crecen y continentes que chocan. Aquí un poco de conceptos claves de la Tierra, de los motores de la Tierra, ¿no? Como es la litosfera, astenosfera, corrientes de convección, ¿no? La litosfera, como pueden ver, es una capa rígida y fragmentada en placas. La astenosfera es una capa superior del manto dúctil y plástica donde flotan las placas y finalmente las corrientes de convección, que son movimientos de manto por calor interno que arrastran las placas.
Conozcamos un poco sobre los límites de las placas, la interacción constante. En este caso tenemos los límites divergentes, convergentes y transformantes, ¿no? Entonces, para poder entender mejor, no un poco, retrocedemos a la litosfera. Es una capa rígida externa dividida en placas tectónicas. Debajo está la astenosfera, una capa plástica que permite el movimiento, y el motor principal pues son las corrientes de convección. El material caliente del manto asciende y se desplaza y luego desciende. Otros mecanismos como el ridge push, que es empujar, el empuje de la dorsal, y el slack pull, que es tirar de la placa que se hunde, ¿no? Complementan esta explicación. En total reconocemos pues unas 15 placas principales, varias menores, y cada una se mueve con una velocidad y distinción distinta. Por ejemplo, la placa del Pacífico se desplaza hacia el noroeste. La placa africana se está dividiendo en dos y la placa sudamericana se mueve hacia el oeste, chocando con la de Nazca y formando precisamente lo que hoy conocemos como los Andes, ¿no? Dentro de los tipos de límites, pues vamos a ir ahondando en cada uno de ellos. Tenemos el límite por convergencia o también llamado colisión de gigantes, ¿no? Entonces, dentro de estos límites por convergencia es cuando se enfrentan, los límites convergentes cuando se enfrentan, sobre todo en la costa de Sudamérica podemos ver la placa de Nazca, que se hunde bajo la sudamericana, formando de esta manera la cordillera de los Andes y provocando los sismos como el de Chile en el 2010. En Asia, la colisión entre India y Eurasia dio origen también a los Himalaya, que aún hoy sigue elevándose. Dentro de los transformantes, pues podemos ver que estos surgen cuando se deslizan lateralmente, ¿no? El ejemplo más conocido es la falla de San Andrés, en California, precisamente la responsable de terremotos frecuentes. Y me olvidé explicar un poco más de los límites divergentes, ¿no? Dentro de los límites divergentes, estos se dan pues cuando se separan. En el Atlántico, cada año el continente americano se aleja de Europa y África unos pocos centímetros. En tierra firme ocurre en el Rift de África, que en millones de años dará origen tal vez a un nuevo océano. La tectónica de placas es responsable de gran parte del relieve terrestre, como son las cordilleras, dorsales, las fosas oceánicas y los volcanes. Y esto pues también explica los terremotos y los tsunamis que afectan directamente a la población humana, ¿no? Los recursos minerales y energéticos también son importantes, ya que nosotros podemos relacionarlo esto con los procesos tectónicos. Por ejemplo, ¿no? El cobre de Chile y Perú, los hidrocarburos en cuencas de antepaís y hasta las localizaciones de aguas subterráneas. Incluso el clima se ve afectado, ¿no? La posición de los continentes influye en las corrientes oceánicas y estas en la atmósfera. Por ejemplo, la apertura del paisaje de Drake en la Antártida permitió la corriente circumpolar y contribuyó al enfriamiento global hace más de 30 millones de años, ¿no? Entonces, las placas tectónicas en sí modelan nuestro planeta de diferentes maneras, ¿no? Como es las montañas, los volcanes, fenómenos como los terremotos, tsunamis y nuestros mismos recursos naturales. Algunos eventos recientes, veamos aquí en esta tabla algunos de los desastres que muestran precisamente el impacto de la tectónica de placas. En el 2004, Sumatra, ¿no? Un sismo de magnitud 9.1 generó un tsunami que dejó más de 230.000 muertos. En el 2010, en Haití, bueno, no lo especificamos acá, pero en Haití también hubo un sismo de magnitud de 7.0 que mató a más de 200.000 personas con pérdidas de 8.000 millones de dólares. En el 2011, como pueden ver, en Japón no hubo un terremoto y un tsunami de magnitud 9.0 que dejaron más de 20.000 muertos, y la crisis nuclear de Fukushima, que fue un desastre natural que fue considerado uno de los más costosos de la historia, con más de 235.000 millones de dólares en pérdidas.
Y en el 2023, hace poco, en Turquía, Siria, un terremoto de doble magnitud de 7.8 y 7.5 dejó más de 50.000 muertos y 100.000 millones de daños. Estos casos demuestra que la tectónica no es solo una ciencia, sino es una realidad que condiciona la vida de millones de personas. Hablando un poco de las perspectivas futuras, la tectónica también nos permite mirar hacia el futuro. Por ejemplo, en África Oriental, un río avanza y podría dividir al continente. El Océano Pacífico también se está cerrando y dentro de millones de años podría desaparecer. Algunos modelos sugieren que en unos aproximadamente 200 o 300 millones de años se va a formar un nuevo supercontinente, el que se va a llamar Amasia o Pangea Próxima. Imaginemos cómo cambiaría la geografía, el clima y la biodiversidad en este escenario. Hemos visto la importancia que tienen y sobre todo los fenómenos que ocasionan las placas tectónicas. Entonces, imaginemos en un futuro cómo es que esta nueva formación de continentes, de mares, va a generar incluso nuevos climas, nueva diversidad y nuevas estructuras geográficas, ¿no? Así que, bueno, ese es un poco de las perspectivas futuras. Finalmente, y en conclusión, algo que es importante mencionar sobre la tectónica de placas es que esta es una teoría unificadora de la geología y nos permite explicar cómo es que se forman las montañas, los volcanes y los terremotos. También nos ayuda a comprender los riesgos naturales, ¿no? Y de esta manera poder planificar la prevención. Nos muestra un poco de que la Tierra está viva y en constante movimiento. Así que mientras hablamos, ahora, los continentes siguen desplazándose bajo nuestros pies. Entenderlo no solo es fascinante, sino también es necesario para poder vivir en un planeta dinámico y cambiante. Y es precisamente por eso la importancia de la prevención precisamente para los riesgos de desastres y siempre tener un plan de prevención que nos permita actuar a futuro. Por ello, la importancia de la tectónica de placas, porque nos permite conocer nuestra historia de millones de años y también nos permite conocer muchos de lo que ha pasado en nuestro planeta y avisorar a un futuro para prevenir incluso muchos de los desastres. Bueno, esa fue mi exposición el día de hoy. Agradecerles por su atención y muchísimas gracias.